Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Saludos particulares a la gente que está en Facebook y que está en YouTube, por supuesto, a esta hora más cerca. Y estamos en marzo que ya se está despidiendo, es el mes del riñón. Y qué más valioso que aprovechar la excusa, ¿verdad?, para hablar de todo lo que tiene que ver con ese órgano tan importante en la vida de cada ser humano y de las iniciativas también que podemos tomar para prevenir situaciones o qué debemos hacer cuando tenemos determinadas situaciones de salud que pueden implicar, por ejemplo, un trasplante. Ignacio Bengoa es médico nefrólogo y también es coordinador de la unidad de trasplante de Secanot. Y bueno, yo estoy aquí entre Bengoas, o entre Bengoa te veas. Bienvenido a Más Cerca. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad, bueno, de hablar de este tema de las enfermedades renales, ¿no? Y de la importancia, ¿no?, de prevenir sobre todo que, bueno, porque el paciente termine en una falla renal y que pueda, pues, necesitar un trasplante, ¿no? ¿Qué tan frecuente o qué tanto se han incrementado o quizás reducido las enfermedades renales partiendo de la experiencia de ustedes en el día a día? Mira, Anibelka, te voy a contar, mira, esto es un problema gordísimo de salud a nivel mundial, se considera una pandemia. La Organización Mundial de la Salud estima que del 10 al 12% de la población del mundo sufre de algún estado de falla renal, de insuficiencia renal, según los estadios. Entonces usted diría, bueno, ¿y por qué tenemos tantos pacientes enfermos con problemas renales? Porque las causas más frecuentes que llevan al paciente que se le dañan los riñones es la hipertensión arterial y la diabetes mal controlada, que son enfermedades muy frecuentes en la población, y de ahí la importancia de, bueno, a tener atención primaria, de hacer la prevención, ¿no?, de prevenir. Eso yo creo que es lo más importante, es muy importante este mensaje en el mes del riñón, sobre todo prevenir, ¿no? Controlar la presión, controlar el azúcar, comer bajito en sal, hacer ejercicio, beber lo suficientemente agua, no automedicarse. Son medidas que hacen que el paciente, pues, se cuide los riñones y lamentablemente no termine en esa falla con posibilidad de morir por esa pérdida. Va Vicente, pero muchas personas me han preguntado, y la verdad yo misma en algún momento me he preguntado, ¿por qué los médicos recomiendan tanto beber agua? O sea, ¿qué es lo que le pasa al organismo cuando tomas agua, bueno, o líquidos en sentido general, digo, alcohol no? Entonces, ¿por qué es tan recomendable y por qué es tan poderoso esto? Mira, yo siempre digo que las recomendaciones de forma alegre hay que ser muy prudente, ¿no? Beber agua si una persona está sana, ¿correcto? Porque mira, un paciente que tenga una falla renal, insuficiencia renal, que tenga una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, que tenga una falla hepática, insuficiencia hepática, no puede beber mucha agua porque se va los líquidos a los pulmones. Entonces puede hacer complicaciones hídricas de ese desbalance. Entonces yo siempre digo, por eso otra de las prevenciones más importantes, hay que acudir al médico aunque sea una vez al año, aunque sea una vez al año, se hace un chequeo con el y médico. Sentarse con él, ahí internista, médico general, que te hagan un chequeo completo para ver que esté bien y cualquier cosa rápidamente, pues, prevenir, ¿no? Pero justamente el problema que hay con muchos dominicanos es que solamente van al médico cuando se sienten mal. Y generalmente cuando ya se sienten mal es que ya la enfermedad está en camino. Aquí hay muy poca medicina de prevención. ¿Cuáles son las medidas, cuáles son las primeras indicaciones que la gente tiene que tener en cuenta para estar en alerta? ¿Y qué medidas se está tomando, primero desde la institucionalidad, desde el gobierno y después desde otros ámbitos, para concientizar a la gente para que vaya a chequearse? Sí, mira, Vicente, esa pregunta es súper importante y creo que este mes por eso recalcamos la importancia del cuidado renal. Mira, cuando un paciente empieza a presentar falla del riñón, lamentablemente, y digo lamentablemente, es cuando ya la enfermedad está muy avanzada. No da síntomas en los primeros estadios de la insuficiencia renal, ¿no? O sea, que te da síntomas ya cuando no te están funcionando por debajo de un 30%. ¿Qué son los síntomas? Entonces, de una falla renal? Los síntomas también son muy inespecíficos. El paciente empieza a sentirse débil, empieza a tener calambre,
a perder peso, a orinar por las noches, puede tener disfunción sexual, se empieza a hinchar, le sube la presión, se siente mal, se pone cenizo, le da anemia, se hincha. Son sintomatologías muy inespecíficas y te digo que van avanzando muy despacio, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, y entonces ya cuando uno llega a ese estado de esa falla tan importante del riñón, ya es poco que hay que hacer. Por eso, sobre todo en los estadios tempranos, por ejemplo, uno puede tener una función renal normal a través de una medición que hacemos, la creatinina o el filtrado glomerular, que es un cálculo que hacemos, pero si uno tiene, esto es muy importante, si uno tiene sangre en orina, ejemplo, un examen de orina, sangre en orina, proteína en la orina, leucocitos, que son glóbulos blancos, o que tiene una sonografía, que tiene quiste, o que tiene una mala diferenciación corticomedular, pues tenemos ese paciente que tiene ya un deterioro renal y que debe de acudir para uno tratar de frenar esa evolución y que no termine en una insuficiencia renal. Entonces, cuando tengo la insuficiencia, que ya usted ha dicho que los síntomas son no tan efectivos y que lo mejor es ir al médico cuando todo está bien. Ahora, ya tengo la insuficiencia. Ahí es que entra en juego el tema del trasplante de riñón. ¿Qué implica? ¿Qué tanto hemos madurado en ese sentido? A nivel que, mira, cuando un paciente llega a ese estado que se llama insuficiencia renal crónica terminal, que es el estadio 5, que es cuando el paciente pierde todas sus funciones y por esa pérdida de esa función el paciente lamentablemente va a fallecer, ¿no? Entonces va a necesitar una terapia de sustitución renal, una terapia que haga la función del riñón. Existen 3 terapias actualmente en la medicina moderna. Una se llama hemodiálisis, otra se llama diálisis peritoneal y otra es el trasplante. La que tú me has preguntado es la mejor de todas, porque cuando un paciente se logra trasplantar, ¿no?, todas esas funciones que se han perdido por la falla del riñón vuelven y se integran. Por lo tanto, el paciente, número 1, va a vivir más y número 2, va a vivir con mejor calidad de vida, porque los pacientes en diálisis tienen que trasladarse 3 veces a la semana, sentarse en una máquina 4 horas, tienen que hacer una dieta muy estricta, que baja en potasio, que baja en calcio, que alta en calcio, que baja en fósforo, restricciones hídricas. Ejemplo, los pacientes renales con insuficiencia renal en diálisis no pueden beber agua, si no se mueren. Ojo con eso. Y otra cosa también, con las recomendaciones, por ejemplo, usted ha escuchado eso de hablar de que el agua de coco le hace bien a los pacientes. Sí, Pues sí. un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, si toma agua de coco, se muere. ¿Por qué? Porque una de las funciones del riñón, que es controlar el medio interno, es eliminar el potasio. Entonces, cuando no elimina el potasio y el potasio sube en sangre, produce arritmia. Entonces, cuando tú bebes agua de coco que está llena de potasio, se sube el potasio en sangre y se puede venir por una arritmia. Suicida. O sea que ojo con las recomendaciones alegres. Y buenas. Hola Ignacio, Marisol Mendoza, integrándome en estos momentos a esta interesante entrevista. Vemos que usted está hablando del trasplante de riñón. Quiero saber cuál es la esperanza de vida de un trasplantado. ¿Cuántos años después de ser trasplantado podría vivir ese paciente? Y previo al trasplante, ¿cuáles son las condiciones para yo ser una donante de riñón? Y si yo tengo que tener una vinculación directa con el paciente o no. Ok, vamos a empezar de atrás para adelante. Mira, el trasplante renal hay 2 tipos, según las características del donante. Hay uno que es el trasplante de donante vivo, que es el que usted me está preguntando. Usted está enfermo, usted tiene un familiar enfermo y que usted quiere donarle. Hay una ley, gracias a Dios, tenemos una legislatura 329-28 que dice que el tráfico de órganos está prohibido y que el hecho de donante tiene que ser un gesto de amor altruista solidario. Entonces, para ser donante, pues la ley dice mayor de edad, compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo. Nosotros como médicos estudiamos a ese paciente que no tenga ninguna contraindicación para ser donante, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga sangre, orina y proteína, que esté sano completamente y que el hecho que le va a dar vida a su familiar... No tiene ni siquiera que ser ni vecino. No, le va a mejorar la calidad de vida. Entonces, en esos casos, pues no hay ningún problema, lo estudiamos y se puede hacer el trasplante. Ese es donante renal de vivo relacionado. Pero usted puede traer también un compadre o una comadre que le quiera, porque la ley dice que si usted trae un familiar hasta la 4ª generación de consanguinidad, primo, hermano, tío, hijo, esposo, la ley entiende que es por amor, porque quién duda que sea tu familia, pero usted, hasta ahí está todo bien. Pero usted puede traer, ejemplo, no tiene familiar compatible. Una amiga. Puede tener una amiga. Amigo. Entonces, en esos casos, esa ley crea un consejo. Y
Y ese consejo, que se llama el Consejo Nacional de Trasplantes, se junta cada 2 meses y estudia los casos para ver que no existe ni mediación ni coerción, ni política, ni social, ni jerarquía. Ellos votan en pleno si se puede o no se puede desde el punto de vista jurídico. Entonces el trasplante donante vivo relacionado, la familia, hasta la 4ª generación no hay problema, no relacionado debe de pasar por el consejo. Y está el otro trasplante que también nosotros en Secano lo realizamos, que es el trasplante de donante cadavérico. Después que usted estudia al paciente que está con insuficiencia renal crónica terminal, está en diálisis o está a punto de llegar, lo estudiamos y vemos que no tiene ninguna contraindicación, pues lo entramos en una lista de espera y cuando alguien se muere en cuidado intensivo y dona a esa familia por amor, pues lo trasplantamos. Eso es un poco resumido y perdón de la velocidad, pero es para tratar de explicar. ¿Y cuántos años vive el trasplantado? Ok, entonces el trasplante, como decíamos, es la mejor terapia porque va a vivir más que los pacientes en diálisis, ¿no? Un paciente trasplantado, pues, para que tú veas, un trasplante, o sea, yo trasplanto un paciente y su supervivencia del injerto, no del injerto, del trasplante funcionante, aproximadamente el 50% llega a de 13 a 15 años con el tratamiento nuevo. Eso quiere decir que si yo trasplanto 10 pacientes trasplantados, a los 13, 15 años, 5 habrán vuelto a diálisis, porque el riñón envejece más rápido. Nada, habría que trasplantarlo otra vez. Por ejemplo, hay una estadística... ¿Pero envejece más rápido el riñón trasplantado o de manera natural el riñón envejece más rápido? Se llama nefropatía crónica del injerto, es una entidad en la cual hay varios factores. Los mismos factores que hicieron que el paciente terminara en diálisis están en el paciente. ¿Todavía están ahí? Está el factor inmunológico, hay una tormenta inmunológica que el paciente, bueno, así como te digo que hay uno que le duran 10, 15 años, hay gente que dura, yo tengo pacientes con 30 años trasplantados. Entonces, eso, tú sabes, depende la característica del donante, la característica Pero de la... el promedio es 15 años. Correcto. El promedio es de 13 a 15 años más o menos. Pero hay, como tú dices, que pueden durar más tiempo. Claro. Pero aquí, ¿qué es lo que ha pasado justamente con los donantes cadavéricos? Las personas que, por ejemplo, expresan que cuando fallecen quieren donar sus órganos. ¿Y cuál? Porque aquí no es como en otros países que es obligatorio que aquí sigue habiendo un estigma y un miedo y una ignorancia respecto a eso. Miren, yo le agradezco mucho a ustedes porque de eso se trata. Tenemos que crear una cultura hacia la donación, cambiar ese chip, porque un paciente que done, que murió y que no se lleve sus órganos al cielo, puede salvarle la vida a 8 personas. Entonces, claro, nosotros en verdad, la ley dice que todo el dominicano es donante. Lo que sucede es que nosotros como coordinadores, y como es un gesto de amor, y es un momento muy duro, porque es cuando la familia fallece tu ser amado, nosotros siempre vamos a respetar, los coordinadores de trasplante, vamos a respetar la decisión de la familia. Ojo, el paciente, el donante... Pero de manera natural ustedes tienen, vamos a decir así, el poder legal de... procesar partiendo de la máxima de que todos somos donantes. Sí, obviamente, pero siempre respetamos porque, mira, el contexto del donante cadavérico, para que ustedes me entiendan y yo ilustrarlo, porque hay muchos tabú y mucha... Mira, para ser donante cadavérico, el paciente tiene que llegar vivo al hospital, ¿correcto? No se puede morir en el accidente y que vino un señor corriendo con un machete y se llevó los órganos. No se puede morir en una finca de un millonario que vino un señor con una tijera y se llevó los órganos. No se puede morir o no se lo pueden quitar en una bañera llena de hielo y que te hicieron una cirugía. Como en las películas. Eso son películas. El paciente tiene que llegar vivo al hospital. No se puede morir en la emergencia, no se puede morir en la planta. El paciente va a ingresar a cuidado intensivo y hay que intubarlo. Y nosotros como médicos y los médicos intensivistas van a hacer todo lo humanamente posible por salvarle la vida a ese paciente. Porque mira, de todos los pacientes que mueren en cuidado intensivo, solamente el 10% valen para ser donantes, porque los demás tendrán contraindicaciones. Entonces ese paciente que entró grave en cuidado intensivo, que ese médico sabe por las características de clínica de ese paciente, generalmente traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia intracraneal, que tiene una gran posibilidad de morir, él va a hacer todo lo posible por luchar, pero él va a estar ahí y hay que hacerle prueba a ese paciente, ver que no tenga cáncer, ¿no? Porque se lo puede transmitir al receptor, ver que esos riñones funcionen o el hígado, ¿no? Porque se van a dañar. Eso no es tan fácil. O sea que ese paciente entra ahí
y tiene 5 o 6 días, ese médico está hablando constantemente con la familia. En intensivo, generalmente las visitas son 2 veces al día. Ese médico conoce al jefe de familia. Ese médico que está ahí, está luchando por salir, lamentablemente el paciente muere. Y le digo que muere y tiene que estar intensivo porque tiene que estar intubado. Y el paciente murió, no que está durmiendo ni en coma, es que está muerto diagnosticado, ¿correcto? Entonces ese médico mantiene esos órganos oxigenados porque a los 3 a 5 minutos que no le llega oxígeno se dañan los órganos. Entonces ese médico hablará con la familia y le dirá, fíjense, por eso digo, la familia dominicana hemos ido mejorando y cada día son más generosos y tenemos que seguir criando esta cultura. En ese momento ese médico le avisará a sus familiares que su ser amado ha muerto. Por ejemplo, un joven de 20 años que tuvo un accidente motor, tiene 6 días ingresado en intensivo, una hemorragia terrible intracranial y termina muriéndose. Pero ese médico es una persona joven, todos los órganos valen. Ese médico le va a informar a esos familiares que su ser amado ha muerto. Fíjate que el momento de dolor, esa familia cae en un estado de conmoción, la mamá se queda sin hablar, el papá se pone a dar gritos, cada quien demuestra su luto y eso hay que respetarlo. Pero ese médico sabe, y miren esto que es muy importante, que los órganos tienen un tiempo para ponerse. ¿Cuánto tiempo tiene que decidir? ¿Qué tiempo cuenta la familia para decidir? Corazón hay que ponerlo a las 5 horas de morirse. Hígado, 9 horas. Riñón, puede ser más de 24 hasta 72, pero después de 24 a mí no me gusta porque es criterio expandido. O sea que hay que poner, ese médico, ¿qué va a hacer? Va a esperar media hora porque sabe que está contra el tiempo y puede salvar 8 vidas y se acercará la media hora después, le dirá a la familia. Por ejemplo, ese que tenía 21 años era la mamá porque no estaba casado. Generalmente el jefe de familia o son los padres o son la esposa o el esposo. Se acerca a la mamá y le dice, mire, ¿usted ha escuchado hablar de...? Lo sentimos mucho, obviamente, hicimos todo lo humanamente posible, guau. ¿Usted ha escuchado hablar de la donación? Y entonces la mamá, en ese mismo momento, dice, no quiero saber de eso, se acabó la donación. Porque es por un gesto de amor. Ahora, yo siempre digo, y por eso agradezco la invitación y que los comunicadores son muy importantes para una información correcta, yo siempre digo que es muy importante decirlo en la familia, en la casa. Si Dios no quiere, me pasa algo, sentado en la mesa, a mí me gustaría donar. Porque en ese mismo momento que la mamá, claro, está muy enojada, ¿no? Esa negación. Claro. Pero el hermano pequeño que estaba atrás se levanta y le dije, mami, mira. Quería. No, el hermanito, mira, él dijo que si le pasaba algo quería donar. Y entonces la mamá Entiéndase, se dona y se puso el milagro. entiéndase que con esa explicación, ese protocolo médico, no es necesario. Mucha gente entiende de que en vida fulano de tal haya dejado, no es necesario eso, solo conversarlo con la familia y en el marco del protocolo pues hacerlo. Claro, si fulano de tal lo comentó o había dejado algo escrito, pues es mejor, pero si no, legalmente nada lo impide. No, porque oye lo que sucede, nosotros respetamos, porque imagínate en ese momento de dolor, aunque yo tuviera un documento que diga que usted es donante, nosotros en ese momento no nos vamos poniendo a discutir. Y esa dinámica se aplica en todos los centros de salud, sí. El INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, ha formado todos estos médicos que son intensivistas y son los que están encargados y están entrenados para dar mal noticia. Y rápidamente entonces ustedes toman el teléfono y a fulano de tal que está en fila, venga corriendo. Cuando suena hay trasplante, Sí. específicamente. Wow. Entonces, por eso yo le digo que es algo más... O sea, y no hay un banco de riñones por ahí, ni nada de, ahora te voy a de explicar. orejas Mira, y cosas. Anabelca. Anibelca. Perdona que me cuesta. Mira, en relación a los bancos, como te comentaba, esos órganos hay que ponerlos en un tiempo. No puede haber banco de órganos sólidos. Lo que sí existe, y lamentablemente en nuestro país todavía no lo están tratando de formar, es un banco de tejido, córnea, hueso, cartílago, tú sabes, piel. Pero todavía estamos en pañal en eso. Estamos en pañales. Aquí hay problemas hasta para la sangre. Sí. Aquí no hemos solucionado el problema del banco de sangre, mucho más difícil el de hueso y el de tejido. Pero como tú bien señalas, hay un intento de que concientizar, hacer campaña para que la gente entienda, obviamente la política de prevención, pero como te digo, hay un problema aquí de hay mucha diabetes, Ujú. la gente no va al médico y la gente tiene muchos tabú respecto al trasplante.
Entonces, esto después del coronavirus, de esta pandemia general que se ha habido, ha aumentado los casos de hipertensión en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo ustedes están atravesando todo este periodo? ¿Cómo han vivido? Y me imagino que durante la pandemia ustedes tuvieron muchos problemas con ese virus. Mira, Vicente, te voy a contar. En la República Dominicana se estima, para un país como el nuestro, que deberían de haber entre 170 a 200 pacientes por millón de habitantes que deberían caer en ese estado de falla total renal y que necesitarían trasplante o diálisis. Si calculamos que somos 10 millones, tenemos aproximadamente 2.000 pacientes todos los años que caen en ese estado de falla renal y necesitarían trasplante o diálisis si no mueren. Fíjate, 2.000 pacientes. Eso se llama incidencia. Prevalencia. ¿Cuántos pacientes tenemos en diálisis actualmente en la República Dominicana? Esos datos sí los tenemos gracias a la Sociedad Dominicana de Nefrología. Tenemos aproximadamente 4.300 a 4.400 pacientes que están recibiendo diálisis. Todos esos pacientes, en verdad, se deberían trasplantar porque es la mejor terapia. Correcto. ¿Cuántos trasplantes estamos haciendo en la República Dominicana todos los años? Y fíjate que por ahí voy. Mira, si hacemos una media de 2018 hacia atrás, vamos a poner 10 años, en la República Dominicana, y mira, por eso es lo que hay que trabajar, estamos haciendo 50, 55 trasplantes. Al año. Al año. En el 2019 hicimos 86, porque tuvimos una campaña, hubieron varios artistas que nos ayudaron, comunicadores, hicimos una campaña, y bueno, logramos hacer 86 trasplantes, estábamos felices, pensamos que en el 2020 iban a aumentar, íbamos a pasar la barrera de los 100, íbamos subiendo, ¿no? Pero claro, en el 2020 llegó el COVID y eso hizo que, mire... ¿Y en cuánto están ahora, en el 22, que acaba de terminar? En el 21 hicimos 45, en el 22 hicimos 29, estamos volviendo a subir, nos estamos recuperando, pero a nivel público, yo que trabajo en Secano, que es un hospital del Sistema Nacional de Salud, recién ahora es que nos estamos recuperando, ¿correcto? Generalmente todos los trasplantes se han hecho a través de la plaza. Ay, pero al final el costo de mantener un riñón trasplantado es alto para el paciente. ¿Cómo se hace un paciente trasplantado para costear todo? 30 segundos, Doc. Sí. Mira, para terminar, en la República Dominicana han habido logros sociales impresionantes, está cubierto el trasplante 100%, tanto para SENASA subsidiado como SENASA contributivo, cualquier seguro, estamos a las órdenes de todo paciente que tenga insuficiencia renal, estamos a las órdenes. Hubo una resolución para terminar 533-01, octubre de 2021, hay una cobertura integral para el trasplante. Qué bueno, es Wow, una excelente, qué buena noticia. información. Qué buena noticia, porque hay mucha gente que tiene un doble problema, el de salud y el económico indudablemente. Ignacio Bengoa es nefrólogo, coordina la unidad de trasplante de Secanot y es una persona con un evidente compromiso con este tema que lamentablemente está muy presente en República Dominicana, en parte por la cantidad de personas hipertensas, por la cantidad de personas diabéticas y también por la cantidad importante de personas que solo van al médico cuando entienden que tienen un problema de salud, por ende no hacen prevención. Gracias, Doc, por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos más cerca. A nivel carrosario más cerca.